Y bueno, pues muchas gracias a las dos para iniciar ya nuestra segunda materia del día. En la primera de macro, les puse ahí en el chat el ejercicio y la tarea para la siguiente semana. Ahorita para esta materia también ya van a ver ahorita las clases grabadas en un momento más. Y bueno, pues vamos a hacer también la misma dinámica, ¿ok? Un ejercicio en clase y digo, ahorita todavía en lo que terminamos de ver la parte teórica. Los siguientes ejercicios y tareas van a ser un poquito más prácticos, ¿no? Sobre todo porque en tema de contabilidad, pues es les mencionaba la semana pasada, ustedes arrastren el lápiz porque hoy ya tenemos sistemas que nos permiten hacerlo de manera más automatizada, pero es importante que ustedes conozcan la raíz de cómo se maneja la contabilidad y es a través de arrastrar el lápiz, hacer las cuentas como lo hacíamos antes, ¿no? Con calculadora. Y esto les va a permitir entender muy bien cómo se generan hoy estos eh, estados financieros, ¿no? Que en las empresas, ustedes como administradoras, pues en algún momento va a ser importante que los ubiquen, porque de hecho es el tema que estaremos revisando el día de hoy, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera o información contable? Y uno de ellos pues son los empresarios, ¿no? Este, y que bueno, pues eso te va a permitir tomar decisiones que te permitan, ¿no? También, valga la redundancia, hacer pues más con menos, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, nuestro perfil como administradores es dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos y bueno, pues esta parte contable nos va a permitir hacer todo esto también, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a empezar. Si les parece, voy a compartirle la pantalla. Me dicen cuando la puedan ver, por favor. No sé si ya la ven. Ya, profesor. Gracias, Clara. Bueno, hoy vamos a ver tres temas. El primero tiene que ver con usuarios de la contabilidad. Otro tiene que ver con la tarea que incluso les había dejado, cuáles son las divisiones de la contabilidad. Hoy la contabilidad se divide en diferentes tipos de contabilidad. Cada uno tiene un objetivo. Y también vamos a empezar a ver en qué consiste la estructura patrimonial de la empresa. Aquí vamos a ver una fórmula muy sencilla que te va a permitir entender eh, cuál es el estado de situación financiera de una empresa, ¿ok? Y cómo se compone esta estructura de la empresa. Pero bueno, vamos a ir entonces por partes, empezando por los usuarios. ¿Por qué se genera todo este tema de la contabilidad, esta información contable? Y lo platicábamos un poquito la semana pasada, no sé si se acuerdan. Incluso les decía que tal vez a los contadores no les gustará escuchar lo que yo les estoy diciendo como administrador, pero pues prácticamente ellos trabajan para nosotros, ¿no? Porque pues ellos son los que generan toda esta parte, esta información contable, y nosotros como administradores debemos de tomar decisiones a través de esta información. Entonces somos uno de los usuarios que ocuparán esta información, porque lo que buscamos es siempre dar los mejores resultados como empresarios, ¿vale? ¿Me ayudas a leer esta primera parte, Clara? ¿Cuáles son los usuarios de la contabilidad? Usuarios de la contabilidad. Los usuarios de la contabilidad se pueden clasificar en internos y externos. Los usuarios internos, como los directivos y empleados, usan la contabilidad para tomar decisiones dentro de la organización. Los usuarios externos, como los inversores, los acreedores y el público en general, la usan para evaluar la salud financiera de la empresa y tomar decisiones económicas. Muchas gracias, Clara. Sobre todo esta última parte es porque si un empresario, ¿no? Quiere pedir algún préstamo, algún crédito a alguna institución financiera, pues la institución financiera tiene que ver cómo está la salud financiera de esa empresa, ¿no? Para saber si les prestan o no y que puedan hacer frente a la deuda. O a lo mejor yo quiero invertir, yo quiero ser un inversionista, pues también tengo que saber qué tan bien se encuentra económicamente esa empresa. Si no, no me voy a meter a arriesgar mi dinero, ¿no? Entonces, esas son las decisiones que toman esta última parte, ¿no? De los usuarios externos. Pero bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos usuarios, tanto los internos como los externos, y
bueno, la relevancia que tiene el poder generar toda esta información contable, ¿por qué es necesario? Y les decía incluso, hoy existe esta carrera tal cual, ¿no? De contabilidad. Nosotros como administradores la conocemos de manera general, ¿sí? No tan a detalle con otros aspectos que también lleva la contabilidad, pero sí tenemos estas bases para poder entender esta información. Entonces, bueno, los usuarios internos, los mandos intermedios, eh, estos, por ejemplo, cuando hablamos de mandos intermedios, nos referimos a posiciones, a lo mejor, si hablamos de un organigrama, hasta abajo están los operativos. En medio está la parte táctica. ¿Dónde están las jefaturas? ¿Dónde están los supervisores, los jefes de oficina, etcétera, ¿no? Esa es la parte intermedia. En la parte de arriba de la estructura organizacional se encuentran los directivos, ¿sí? Que es la parte estratégica. Entonces, los mandos intermedios, la parte táctica, los jefes de oficina, los supervisores, los líderes intermedios en esta estructura, ellos lo ocupan para evaluar el desempeño de sus áreas y tomar decisiones. Por ejemplo, yo soy coordinador de capacitación, ¿ok? Eso se lo he platicado en otros momentos. Yo estoy en este mando intermedio. ¿De acuerdo? Y entonces, yo, por ejemplo, tengo un presupuesto de los programas que gestiona mi equipo de trabajo. Entonces, tengo que evaluar, ¿sí? Qué tan efectivo he sido con estas capacitaciones que he dado a, pues, a la población a la que va dirigido, que son posiciones directivas, de hecho, la mayor parte de ellas. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de medir, ¿no? Qué tanto me he gastado del presupuesto, en cuántas capacitaciones, cuántas de esas capacitaciones han aplicado los que han participado en estos cursos en proyectos, en ciertos usos dentro de la organización para poderlo medir, perdón. Y entonces yo de ahí tomar decisiones para saber si en el siguiente año manejo el mismo presupuesto con las mismas capacitaciones o busco algunas otras que me permitan sí aplicar el aprendizaje. No sé si me explico, Avi y Clara. Ese es un ejemplo de cómo me sirve a mí, ¿sale? De hecho, mi gerente me pasa nos pasa a todos mis compañeros, mis partners, el presupuesto que tenemos, ¿no? Y lo que cada uno de nosotros trae y cuánto es lo que estamos presupuestando nosotros con base al análisis que hagamos, ¿no? De, oye, si voy o no voy con en este proveedor, o buscamos otro, o negociamos y vemos cómo podemos eh, a lo mejor incrementar las capacidades al mismo precio. No lo sé, o sea, esas son las cosas que tendremos que estar revisando para que podamos mantener un presupuesto que nos asignan y hacer maravillas con ese dinero, pero sí medir los resultados que tengamos de esa inversión que se haga. Eso es como yo lo trabajo, por ejemplo, ese es uno de mandos intermedios. No sé si me explico, Avi y Clara. Tú, Avi, creo que me decías que sí manejas mucho este tema contable, ¿no? En tema de presupuestos, por ejemplo, cómo podemos medir el retorno de inversión, que les decía en mi caso es pues a través de cómo se ha aplicado el conocimiento adquirido por estos cursos que se han brindado a esas posiciones, ¿no? Y yo tengo que medirlo para ver exactamente cómo ha sido el retorno de inversión. Avi, Clara, no sé si les quede ahí claro este tema, ¿no? Sí, profesor. Ok. Bueno, les comparto esto porque digo, igual Avi, si quieres escribir en el chat ahí te voy leyendo. Y les comparto esto porque así es como lo vivo yo y es como funciona en la realidad, ¿ok? Los empleados, ¿para qué lo deben de saber? Para comprender el crecimiento de la empresa y su estabilidad laboral, ¿sale? En muchas organizaciones hay cierta información contable que pues no se las van a bajar hasta la parte operativa. Les decía otra vez, ¿no? Hablando de la estructura de una organización, arriba está la parte estratégica, en medio está la parte táctica y abajo está la parte operativa, todos los empleados en general, ¿no? Los operativos. Realmente a ellos no se les va a bajar toda la información financiera de la empresa, ¿sale? Por temas de seguridad, ¿no? De información.
Eh, pero sí es importante que como colaborador yo sepa, por ejemplo, si cubrimos o no cubrimos el presupuesto de ventas que teníamos, ¿no? A nivel compañía, ¿sale? A lo mejor no en montos, pero sí en porcentaje. Entonces, esto me permitiría saber qué tan bien va la empresa, ¿sale? Y también, pues si va a haber utilidades o no va a haber utilidades, ¿no? En este caso, porque pues son parte de lo pues de lo que yo voy a recibir, ¿no? Por el trabajo que hago y por la aportación que hago en general con todos los demás trabajadores, ¿no? Y en el caso de los administradores, dueños, socios o directores, que es la parte estratégica, ¿no? La parte de arriba de la estructura. En el caso de los administradores, para realizar movimientos contables y gestionar los recursos de la empresa, ¿sí? Un administrador, por ejemplo, si tú eres el dueño de la empresa, ¿no? Y eres el que está como director general, ¿no? Porque aquí importante dices, bueno, pero aquí dice los dueños, sí, pero dentro de los mismos dueños o los accionistas, a veces dentro de este mismo grupo, hay alguien que es el que va a administrar toda la organización, ¿no? Va a ser la posición a lo mejor director general, ¿no? O la posición que tenga el CEO, se le conoce así, ¿no? Como el CEO, el que maneja toda la organización, es el administrador. Él tiene que ver con toda la parte contable, todo el presupuesto que tiene, ¿sí? Cómo lo va a distribuir y autorizarlo. A lo mejor él no hace todo el trabajo de la parte contable, eso se lo da su área financiera, o el área de tesorería, o el área como se llame en la empresa en la que esté, ¿no? Y entonces el director general, ¿sí? O el CEO de la organización es el que tiene que definir exactamente, a ver, dónde tendríamos que estarle apostando más en el total del presupuesto que tenemos para el siguiente año. Y entonces así, distribuirlo. Él lo tiene que autorizar. Prácticamente él hace el análisis y distribuye con base a lo que en su planeación tiene contemplado como prioridad y los objetivos que debe de cumplir la organización que le están pidiendo los socios, los dueños o todo el comité, ¿sale? A veces el administrador no es uno de los dueños ni accionistas, es una persona que contratan externamente, es como nosotros un colaborador más, ¿sale? Pero que ocupa esta posición y es el que se encarga de tomar las decisiones del recurso que tiene la organización. ¿No? Hay cosas que a lo mejor, si es una gran inversión, pues tienen que, no sé, a veces el comité de accionistas o todo el grupo que son los dueños o los accionistas del negocio, también tienen que aprobar, ¿no? A las decisiones que tome el administrador. Pero así es más o menos como funciona, esta toma de decisiones a través de esta información contable. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, en el caso de los dueños socios, para evaluar el éxito y la rentabilidad de su negocio, porque al final ellos lo que buscan es tener, pues, ganancias, ¿no? De su inversión. Y los directores, los gerentes, para controlar la gestión y la eficiencia de la empresa. Es decir, a mí mi gerente, por ejemplo, me pide, ¿no? El poder, el análisis de lo que les decía, ¿no? De esta parte de, a ver, ¿qué tanto beneficio hemos tenido con el recurso que se nos ha dado en tu área específicamente, en tus programas? Y entonces, con base en eso también para llevar un mejor control y que ese dinero que tenemos lo ocupemos de manera correcta. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? Esos son los usuarios internos. Prácticamente son los de la empresa. ¿Ok? Son los que están en la empresa o los que son parte de la empresa. Los usuarios externos son inversores actuales y potenciales, es decir, a veces las empresas buscan más inversionistas, ¿no? Alguien que le quiera entrar como inversionista. Porque algo importante, Avi, y Clara, eh, cuando tú como administrador de un negocio eres el dueño de una empresa, quieres acrecentarla, quieres más puntos de venta, tener un crecimiento más grande, con los recursos que tienes no te va a dar para eso. Muchas veces lo que hacen las empresas es buscar créditos, ¿no? Financieros. Vas a un banco o a una institución financiera, ¿sí? Y de ahí obtienes el dinero, ¿no? Pero
te cobran una tasa de interés. La tasa de interés es lo que tú vas a tener que pagar porque aparte de que pagas lo que te prestaron, pagas esa tasa, ¿no? Ese dinero que te cobran por el préstamo del dinero, ¿sí? Y cuando las tasas son muy amplias, normalmente así pasa con las instituciones financieras, ¿no? Como los bancos u otras instituciones, pues a veces se vuelve impagable, ¿no? Para los empresarios. Entonces lo que a veces buscan es mejor a ver quién se suma como inversionista, ¿sale? Porque así el inversionista le entra al riesgo, ¿eh? ¿Sale? O sea, pero claro, un inversionista te va a pedir a ver qué tal, cómo vas, ¿no? Qué tan bien está la gestión, la parte contable, los ingresos, todo eso, para ver si le entra o no le entra, ¿no? O cuál es tu plan, financiero que tienes en los próximos años, ¿no? Este, y bueno, pues todo eso para poder tomar decisión y decir si le entro o no le entro, porque para tener menos riesgo como empresario, mejor sumo a más inversionistas, pero eso va a necesitar que yo tenga una estabilidad financiera en mi empresa, ¿no? Porque también si me arriesgo, yo como empresario me puedo arriesgar más si pido prestado a instituciones financieras porque los cobros, ¿no? De esas tasas de interés por el préstamo del dinero son altas, ¿sale? Entonces lo que a un empresario le ayuda más es tener más inversionistas que más deuda con otras instituciones financieras. ¿Dudas de esto? Entonces por eso los usuarios externos te van a pedir esa información para saber si le entran o no. Un acreedor es, por ejemplo, tus proveedores, ¿sí? Tus proveedores normalmente siempre te van a dar crédito. Entonces se le conoce como, pues, el proveedor también va a ser un acreedor en este sentido, ¿ok? O como les decía, puede ser que sean las instituciones financieras, ¿no? Para diferenciarlos en las cuentas contables que vamos a ver más adelante, vamos a poner a los acreedores aquellos que yo les voy a deber dinero. Puede ser un banco o una institución financiera. Eh, y el proveedor, pues es el que directamente me da crédito por el insumo que yo necesito para elaborar mi producto, ¿ok? Para que no se confundan, así lo vamos a dejar como la definición. Los clientes pues son los que de alguna manera, pues fíjate que ahí solamente hay cierta información contable, ¿no? No es como, eh, ¿cómo decirlo? No es que le demos todo el detalle, pero sí para saber que es una empresa bien establecida, que tiene su información, porque hay cierta información. Ojo, la que sí está siempre visible en su totalidad de todo cómo está la empresa son cuando eh, tienen, están en la bolsa, o sea, cotizan en la bolsa de valores. Las empresas que no cotizan en la bolsa de valores no están obligadas a tener toda esta información contable de su empresa, ¿sí? Y entonces para los clientes lo que funciona es que yo, por ejemplo, a lo mejor soy el proveedor de otra empresa, entonces él es mi cliente, ¿sí? Para mí, mis proveedores, yo soy su cliente. Y entonces yo tengo que saber con quién estoy haciendo trato para, pues precisamente, evaluar qué tan viable es que, eh, a ver, tú que eres mi proveedor y yo soy el cliente, ¿sí? Sepa que voy a contar con una empresa que me va a responder ante mis necesidades, ¿sí? Que sea una empresa financieramente estable y que pues no me deje sin insumos, porque eh, pues no me puedo quedar sin el recurso el beneficio que tengo que tener, ¿no? Que genera con mi negocio. En el caso del gobierno, para cumplir con las obligaciones fiscales y regulatorias, por ejemplo, todo el tema, pues, de impuestos, ¿ok? El analista financiero para evaluar la empresa y emitir recomendaciones de inversión. Esos analistas financieros, pues, tienen que ver con, a veces los empresarios, a lo mejor, Clara, quieren tener una empresa y de repente quieren tener a un experto que es el analista financiero para que te diga en dónde puedes correr menos riesgos, ¿no? En dónde puedes invertir o dónde puedes poner tus recursos para tener una mejor gestión. Entonces, para eso es el usuario externo, es alguien que te puede apoyar como un concejal, ¿no? Como alguien que tú le vas a pagar para que te diga exactamente dónde puedes invertir o cómo puedes invertir tu dinero. El público en general
Te decía aquí, pues básicamente para las empresas privadas que no están en la bolsa, no cotizan en la bolsa de valores, no están obligadas, ¿sí? Las que sí cotizan en la bolsa de valores, sí están obligadas a presentar su información económica, ¿no? La competencia, pues lo que hace la competencia, de ahí, pues evalúa, ¿no? A ver contra quién estoy compitiendo, ¿sí? Para saber cómo le puedo, pues, cómo puedo generar estrategias para que me permita, pues a veces, ¿no? Son empresas mucho más grandes, nos pasa a nosotros, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que competir en la empresa en la que estoy, con empresas que tienen más puntos de venta, ¿sí? Por ejemplo, las del ahorro, Guadalajara tienen una infraestructura mucho más grande que la de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo les podemos competir. Incluso a veces por precios, precios son más bajos los de ellos, pero lo que tenemos que competir es con los servicios que podemos ofrecer adicional a los clientes, ¿no? Además la experiencia de servicio que podemos generar, ¿sale? Pero bueno, esas son cosas que a lo mejor y ya tienen que evaluar, ¿no? Los competidores para saber cómo le hacemos frente a, pues a lo mejor a empresas con mayores recursos financieros. Medios de comunicación para informar al público sobre las noticias económicas y financieras relacionadas con cada empresa, ¿sí? Bueno, hay algunos usuarios externos que van a tener mayor visibilidad de información contable, pero no toda, ¿sí? Y les decía, a menos que sean empresas que están cotizando en la bolsa de valores, que esas sí están obligadas, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Avi, Clara, ¿no? A ver, los voy leyendo en el chat, ¿eh? Ok, bueno, vamos a continuar. Ahora el otro tema, divisiones de la contabilidad. La contabilidad se ha dividido para poder tener ¿cómo decirlo? Mm, un enfoque específico en el cual nos vamos a basar los usuarios, ¿no? Que ahorita acabamos de platicar. Cada usuario de la información contable va a tener un enfoque específico para que va a requerir esa información contable, ¿sí? Y entonces por eso es que se dividió en la contabilidad financiera, contabilidad de gestión, contabilidad fiscal, ¿sí? Contabilidad de costos y hay otras clasificaciones de la contabilidad. De hecho, ustedes van a llevar como administradores bueno, más bien, llevaron, creo que yo les di esta materia, no me acuerdo, Avi, Clara, contabilidad de costos. Creo que esas yo se las di, no me acuerdo. O no sé si ya sí la tomaron, ¿no, Avi? Clara, la deben haber tomado ya. Pero bueno, tiene una referencia, un enfoque específico, ¿ok? La contabilidad financiera, por ejemplo, a ver, ¿qué me dice Ah, excelente, Avi. Y tiene un enfoque específico, ¿no? La contabilidad de costos, el enfoque que tiene es precisamente en identificar cuáles son los costos que puede obtener una organización. Los tenemos que tener muy bien identificados porque de eso ya les decía, ¿no? Vamos a determinar los precios con los que vamos a salir al mercado, ¿sí? Que deben ser precios competitivos para que la demanda que tengamos de la población no la pueda consumir y seamos, ¿no? Nos mantengamos ahí en niveles de venta adecuados, ¿sale? Bueno, la contabilidad financiera, ¿qué regula? La contabilidad financiera sigue las normas de contabilidad general aceptadas a nivel internacional que se le conocen como las NIF, las normas de información financiera, ¿sí? Estas normas de información financiera te hablan de cómo se tiene que manejar los movimientos contables por las operaciones que hace una empresa. Para hacerlo más sencillo, ok, a ver, si yo voy a comprar maquinaria, ¿sí? ¿Cómo tengo que hacer los movimientos? ¿Se disminuye tu qué? Ah, pues si yo tengo que desembolsar dinero para comprar maquinaria, pues te va a incrementar tu activo, porque ahorita vamos a ver esos conceptos, ¿no? De qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el capital. Pero el activo, tú compras maquinaria, compras terrenos, compras algo mobiliario, ese es un activo, es un beneficio que tiene la organización porque lo va a ocupar para su producción, ¿no? Se te incrementa tu activo, pero también se te disminuye
tu mismo activo porque sacas dinero de tu cuenta de banco, ¿no? De tu cuenta contable de bancos. Entonces, las NIF te regulan todos esos para que entender estos movimientos, cómo se tienen que hacer, ¿no? Y son normas internacionales que se manejan en cualquier empresa del mundo, manejan la contabilidad igual, ¿sí? Claro, lo único que sí afecta son los tipos de impuestos que en cada país existen, pero realmente la contabilidad per se se maneja igual, ¿sí? De hecho, es algo que bueno, les voy a dejar de tarea que lo investiguen. Ya lo platicamos un poquito la semana pasada de la teoría de la partida doble. Que les decía, imagínense, la teoría de la partida doble desde la Edad Media, ¿no? Con Fray Luca Pacioli, que fue el que dio este conocimiento, hasta la fecha se sigue utilizando y es parte de lo que se utiliza en estas normas de información financiera. ¿Ok? El objetivo de esta control financiera es proporcionar información a usuarios externos como inversionistas, acreedores y reguladores. El uso es para elaborar estados financieros, ¿no? Como ahorita el ejemplo que te decía, el balance general. Si tú incrementas tu activo, puede haber una misma disminución en ese activo, ¿no? O una, aumento en tu pasivo. Depende, ¿no? En ese tema de la teoría de la partida doble que vamos a ver más adelante, ahorita no os quiero confundir, nada más le estoy explicando de manera general cómo funciona cada tipo de contabilidad que hay, ¿sale? Hay estados financieros como el balance general, eso lo vamos a ver más adelante, cómo se compone el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Bueno, ese es su primer tipo de contabilidad. Tenemos otra que es la contabilidad de gestión. ¿Sí? La palabra gestión significa administración. O sea, es un sinónimo de administración. Ustedes como administradores de empresas son son gestores, ¿no? Por así decirlo, gestores de empresas. Ustedes hacen, eh, ¿cómo decirlo? Pues la administración, ¿no? De recursos. Entonces, a través les decía, este es el sinónimo, la gestión, ¿sí? De cómo usas esos recursos. El objetivo de esta contabilidad, de este tipo de contabilidad, es proporcionar información a los administradores de una empresa para tomar decisiones. Y eso es a través de hacer análisis de los costos que se tienen para saber exactamente en dónde estamos a lo mejor teniendo más costos y dónde los podríamos optimizar y tomar decisiones para saber si buscamos más proveedores que nos den precios más competitivos o si hacemos un cambio en lugar de, por ejemplo, ¿no? Del endulzante que ocupo normal, que es el azúcar, a la glucosa o al otro tipo, no sé cómo se llama, el otro tipo de endulzante y es más barato y hacemos el cambio, pero no me afecta mi calidad. Entonces, para eso sirve tomar decisiones, ¿no? De presupuestos, como les decía hace rato también, ¿no? De, a ver, en dónde tengo, cuál es mi presupuesto que tengo ya asignado y qué voy a hacer con ese dinero, ¿no? Para todo el año y el control de todos estos recursos. La regulación que tiene va en función de, eh, no hay una norma específica, sino más bien en una decisión o decisiones particulares de los dueños de las empresas. ¿Ok? Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, pero de todos modos les digo, en un breve ratito más les subo las clases grabadas de todos estos temas para que con calma los puedan revisar. ¿De acuerdo? A ver, en la siguiente, la contabilidad fiscal. ¿Me ayudas a leer el objetivo, uso y regulación? Clara, por favor. Contabilidad fiscal. Objetivo. Cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias de la empresa. Uso. Elaborar declaraciones de impuestos, calcular y pagar impuestos. Regulación. Se basa en las leyes y reglamentos fiscales vigentes. De acuerdo, muchas gracias. En efecto, la contabilidad fiscal te va a ayudar a poder cumplir de manera correcta con todo lo que tiene que ver el pago de impuestos. ¿Sí? ¿Por qué es importante hacer esta división, ¿no? De la contabilidad fiscal? Porque, pues, si tú no cumples con tus, obligaciones fiscales se le conoce así, el fisco, ¿no? Que es el organismo del gobierno que recauda los impuestos. ¿Qué sucede si no hay una correcta información contable de este tema y no estamos declarando lo correcto para pago de impuestos?
pues tienes sanciones, tú tienes sanciones como empresario, ¿no? Sanciones monetarias, económicas o incluso de cierre de tu negocio. Entonces es un alto riesgo. Por eso es importante cumplir con estas obligaciones fiscales con el gobierno. ¿Me explico? Y por eso es importante tener una cuenta fiscal específica para eso. ¿Vale? La siguiente controla de costos. ¿Me ayudas por otra vez, Clara, por favor? Contabilidad de costos. Objetivo: determinar los costos de producción, servicios y distribución. Uso: control de costos, análisis de rentabilidad, toma de decisiones estratégicas. Regulación: no está regulada por normas específicas. Ok, gracias, Clara. Igual que la contabilidad fiscal, la contabilidad de costos no está regulada por una norma, ¿no? Pero más bien es para uso interno de los usuarios internos de la información contable y tomar decisiones, ¿sale? Les decía hace ratito, me preguntaba a ver si ya habíamos visto esa materia. Me dices, Clara, que tú no la has visto. Entonces no sé desde cuándo ingresaste. Todavía te faltan algunas materias, Clara, aparte de las que Abidaí sí ya la tomó conmigo. En esa materia, lo que revisábamos, Clara, era precisamente el analizar bien cuáles son los costos que tienes, ¿sale? Para poder identificar eh, cuáles son primero esos costos y cómo los podemos tener controlados o incluso cómo los podemos disminuir, ¿ok? Y les ponía siempre el ejemplo, ¿no? Eso lo hacen mucho los administradores para poder entender eh, cómo podemos ser más competitivos. Muchas veces es reducir costos, ¿ok? Pero ¿cómo lo reducimos? Ahí viene la parte de análisis y la parte estratégica en la toma de decisiones. Porque si yo digo, bueno, vamos a, y eso le pasó mucho a Bimbo, ¿no? Cuando compró al Globo. ¿Se ubica en la pastelería del Globo? Sí. Sí. Bimbo lo compró en el 2005, pero cometieron un error en disminuir costos porque yo trabajé en el Globo. No sé si les comenté eso. Trabajé en el Globo hace ya como, híjole, ya tiene un buen ratito, hace como unos 15 años, ¿no? Apenas no tenía mucho, bueno, más bien, no, hace como unos 12 años, 13 años más o menos. Apenas lo había comprado, no tenía mucho que lo había comprado Bimbo. Y yo cuando entré estaba en números rojos. ¿Qué significa eso de números rojos? Tenían pérdidas, ¿sí? Que a la fecha sigue igual. Y de hecho empeoró, ¿no? Han cerrado muchas sucursales. Pero, ¿cuál fue el problema? Hablando del tema de control de costos, regresando a este punto. Disminuyeron los costos, bajaron los costos de producción de este tipo de productos que se venden en el globo. ¿Esto en qué impactó? Ya no es el mismo pan o pasteles con la misma calidad de los que tenían hace varios años. Entonces, ¿por qué les platico todo esto? Porque a veces el bajar costos y tomar decisiones traen un impacto más negativo, ¿no? Si de por sí ya estaba decayendo el tema de ingresos, ¿no? Pero ojo, no era por el, el producto tal cual, que no fuera del agrado de la gente, sino más bien por otro tipo de administración, ¿sí? Este, y ahora impactarle más porque pues ya no es de la misma calidad del tipo de pan o el producto que nos venden, porque ya hasta no saben iguales, o sea, ya perdió la calidad del sabor de esos productos, ya no son con la misma calidad que tenían antes, entonces eso pues impactó también en las ventas, ¿no? Entonces trajo mayores consecuencias y por eso hoy vemos que al revés, ¿no? ¿Qué le pasó a la Esperanza? Híjole, ha incrementado muchísimo su posición en el mercado versus el Globo, que es una referencia de nosotros como un pan de calidad, un pan de prestigio, una repostería de calidad de prestigio, y que hoy, pues, también el tomar decisiones equivocadas traen impactos, ¿me explico? Digo, ya tiene muchos años que yo salí de ahí, realmente ya no conozco muy bien cómo ha sido el avance, pero sí me he dado cuenta que muchas sucursales han cerrado, ¿no? Pero bueno. Esa es la realidad que pasa en muchas empresas, Avi. Claro, ustedes como administradores de negocios, por eso deben de tener muy bien identificados sus costos, ¿sale? Tomar decisiones con base a ellos, pero no precipitadas, sino más bien pensando cuáles son los impactos que se van a buscar. Y a lo mejor lo ideal es
Sí buscar cómo puedo negociar con proveedores, ¿no? Que eso es lo que sí debo de buscar siempre, ¿sale? También cómo ser más productivos con la plantilla que yo tengo. Solamente tener la plantilla necesaria, porque las personas que te van a trabajar en la empresa, pues tienen un costo que siempre tienes que pagar. La gente no te va a trabajar si no le pagas, ¿no? Y otros aspectos que son los que tienes que cuidar y son más eh, de tema de estrategia de cómo lo vas a controlar. Pero bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Terminamos de leer esta última parte y el último tema en la clase grabada que les voy a subir. Las clases grabadas de esta materia en particular, Avi y Clara, para que lo tengan más eh, identificado, se los voy a estar subiendo en dos clases grabadas para que sea mucho más sencillo, no sea tan pesado estar viendo estas clases grabadas y escuchándome como mi monólogo de siempre, sino que les quede no abarcar tanta información en un solo video, sino más bien se los voy a ir dosificando y lo voy a estar haciendo de esa manera. Así, si se dieron cuenta, lo puse en la primera semana. No sé si ya revisaron Avi y Clara las dos grabaciones de la semana pasada. Se los puse como clase grabada, primera parte, clase grabada, segunda parte. Entonces, para que pueda yo distribuir los temas de una manera mucho más fácil, digerible para ustedes y que no les sature tanta información en un solo video. ¿Vale? Pero si tienen alguna duda en particular, avísenme, chicas. ¿Ok? Bueno, ya para terminar, Clara, ¿me ayudas a leer, por favor, esta última división? Otras clasificaciones de la contabilidad. Contabilidad pública se aplica a las instituciones gubernamentales y se enfoca a la gestión de recursos públicos. Contabilidad gerencial se utiliza para la toma de decisiones dentro de la organización. Contabilidad tributaria se enfoca en los aspectos tributarios de la contabilidad. Contabilidad para actividades se centra en la medición y control de los costos de las actividades de una empresa. Muchas gracias, Clara. En resumen, estas clasificaciones, pues bueno, tienen que ver más mm, con empresas que hoy en nuestro país ya no existen tantas, públicas, ¿sí? Más bien es cómo se organizan de la administración que tienen por secretaría, ¿no? Que está dividido todo el gabinete, ¿no? Del presidente y todos estas secretarías que existen, cómo están administrando cada uno de sus recursos, ¿ok? Así manejan la contabilidad pública. La contabilidad gerencial, pues básicamente va enfocada a ver, yo tomar las decisiones como lo decíamos arriba, a través de los usuarios internos, que son los eh, de gerentes, directores. La contabilidad tributaria para el tema pues prácticamente el pago de impuestos, pero a diferencia de la contabilidad fiscal, aquí hablamos de cómo lo maneja en este sentido ahora del otro lado, el gobierno, ¿no? Esa parte de los impuestos que están recibiendo por las empresas, ¿sí? La contabilidad fiscal es la administración de las empresas, cómo hacen su administración contable para pago de impuestos, y la contabilidad tributaria es qué hace con ese recurso, ¿no? Cómo lo administra. Y la contabilidad de actividades, pues se centra en la medición y control de costos de todas las actividades que hace la empresa, es decir, se tiene que clasificar